Shenhan Forage Alta Magia, 25 del 5, año en curso, muy buenas noches. Día domingo, ya iba a hacer material ayer, pero ayer tuve ceremonia en casa con gente de muchísima confianza. Unas cuestiones de halagos o cortesías para con los espíritus, no fue nada en particular, algún servicio o petición o requerimiento, no para nada, fue una delicadeza, una cortesía que corresponde, ¿sí? Y a mí me nació evidentemente hacerlo, así que nada, más que agradecido con los espíritus, así como ellos brindan, uno también tiene que dar algo de manera recíproca. Así que bueno, el video se realiza en el día de hoy, ya a últimas horas. Iba a hacerlo antes también hoy, pero bueno, estuve con unos menesteres acá en casa. Incluso recién termino de cortarle el cabello a mi hijo, así que nada, ella se está duchando el mismo. Así que nada, todo lo que buen padre o madre debería hacer, ¿sí? U hombre de la casa si se quiere, también con los menesteres propios de la casa como tal. Así que nada, me hice un tiempo y obviamente como siempre manifiesto, la verdad es esa, que siempre me acuerdo de ustedes, que nada, que sé que tengo que hacer material, pero nada. Hay veces que tengo mucho tiempo disponible, que a veces son 2, 3, 4 meses, y hay veces que la verdad que puedo hacer material una vez por semana, que es el caso últimamente. Así que bien, nada. Ya para dar finalización, o dar un finalizado a esta playlist de lo que son los elementos primordiales, vamos a arrancar con lo que mucha gente estaba queriendo por ahí quizás escuchar, y como siempre manifiesto, esto es una opinión personal, ¿sí? Depende de las distintas corrientes de culto, de cada uno, las creencias o convicciones de cada quien, las prácticas o la praxis como tal de cada quien, puede evidentemente generar otro tipo de opiniones totalmente distintas o al menos parecidas y no necesariamente iguales. ¿Está? Bien, con esto antedicho, comenzamos con lo que es más o menos el material del día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es el éter, ¿sí? Y como bien manifesté, es mi opinión personal. ¿Está? A ver, el éter, en lo que es el estudio más o menos ya profundo de lo que es el ocultismo como tal, el elemento éter representa una de las fuerzas más sutiles y ciertamente más complejas y fundamentales, al menos desde mi punto de vista, dentro de lo que es el esquema esotérico, ¿sí? Y se lo conoce también como quinta esencia o incluso con el término sánscrito akasha. Y no es considerado un elemento en el sentido clásico como lo son tierra, agua, aire y fuego, sino más bien una especie de sustancia primordial que los une, ¿sí? Los trasciende y evidentemente los equilibra. El éter es básicamente el medio a través del cual toda vibración viaja, ¿sí? El campo justamente donde se manifiestan las fuerzas invisibles del cosmos, incluyendo los pensamientos, las voluntades y podría ser también las intenciones mágicas, ¿ok? Y desde una óptica objetiva y ceremonial, el éter se configura como el punto de enlace entre el plano denso y el plano sutil. Y una comprensión resulta clave básicamente para todo magista, ocultista o esoterista que desea operar en niveles profundos de lo que es la realidad como tal. A ver, en términos operativos o prácticos, el éter es la sustancia espiritual por excelencia. Si hay muchas corrientes del ocultismo ceremonial, como la alquimia, la teurgia, incluso también la magia hermética, el éter es descrito como el espíritu que impregna todo. No tiene una forma definida si es amorfo, ni una dirección básicamente concreta, y no se le asocia a un punto cardinal como los demás elementos, ¿sí? Porque su presencia es omnidireccional y también constante. Es la matriz básicamente donde los demás elementos actúan y se manifiestan. Si el fuego transforma, el agua purifica y el aire mueve, donde también la tierra estabiliza, el éter es el campo donde estas acciones se coordinan y evidentemente se hacen posibles. En cuanto a su función práctica dentro del ocultismo, el éter, desde al menos como bien manifiesto mi objetividad, mi criterio, mi experiencia, puede ser utilizado para canalizar, contener o expandir los efectos de un rito. Básicamente actúa como un amplificador de energías porque al no tener polaridad propia puede ser dirigido hacia donde el magista justamente determine. Y esto es extremadamente importante, remárquenlo y ténganlo como nota al margen. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos desde mi experiencia
cosa que poca gente lo va a hacer, que habla de la experiencia, muchos filosofan sobre tal, pero poca gente sobre lo que es una base de la praxis como tal, ¿sí? A ver, el trabajo de evocación espiritual, donde se requiere una conexión entre dimensiones y entre planos de existencia, el éter básicamente es el puente a través del cual la conciencia del operador, magista o practicante se extiende y se básicamente enlaza con la entidad invocada o evocada en este caso. De igual modo, cuando se realizan rituales de viaje astral, por ejemplo, es el éter justamente el que permite la separación de la conciencia del cuerpo físico, sirviendo de vehículo energético para que el yo consciente se desplace más allá de las fronteras del espacio ordinario, ¿sí? Y justamente es el éter también quien puede ser empleado como soporte energético para manipular las energías de otros seres. Esto lo dejo como frase, ustedes anótenlo al margen y luego razonen lo que acabo de decir, porque le va a generar muchas preguntas y espero que muchas respuestas también, ¿sí? Por eso yo siempre digo que el magista tiene que aprender a leer entre líneas. No todo se le va a dar en un listado o un sistema protocolar 1, 2, 3, 4 y 5. El copy-paste, usted siga estos pasos. No, el magista tiene que ser ávido de conocimiento y ser perspicaz, estar atento. Entonces, y en ciertos modos también, volviendo al eje temático del día de hoy, en algunos trabajos avanzados, ¿sí? Algunos magos, por ejemplo, utilizan el éter del entorno de una persona o incluso de una entidad espiritual para generar campos de contención, sellado y amplificación. Esta práctica requiere obviamente un alto grado de sensibilidad y entrenamiento, ya que el éter no puede ser manipulado de manera grosera y es necesario afinar la percepción psíquica y disponer de una estructura interna más o menos equilibrada, puesto que el éter responde justamente a la intención profunda y no simplemente en realidad a la palabra hablada o a la gestualidad ritual. Y dentro del cuerpo humano, mucha gente considera que el éter se sitúa justamente en lo que es el cerebelo, la parte posterior de la cabeza, comúnmente llamado nuca. Si tenemos que buscar un lugar anatómico donde éste puede concentrarse o condensarse independientemente de que influya en todo el cuerpo o la materia física, ¿sí? Y el éter justamente se corresponde con el cuerpo etérico, que es una capa, ¿sí?, energética que recubre y penetra el cuerpo físico, y justamente a través del mismo donde se realizan ciertos tipos incluso de trabajos de curación, como así también de execración. Recuerden que muchas enfermedades comienzan por bloqueos energéticos y no necesariamente por cuestiones de la materia como tal. No voy a dar más ideas, sí, cada quien verá que saca de información de todo esto, porque hay gente que lo puede utilizar para fines de execración, ¿ok? Pero bueno, para quien esté atento sacará sus conclusiones y enseñanzas de todo esto que se está manifestando. Volviendo al eje temático, este cuerpo etérico es el primero de los niveles sutiles básicamente que rodean al ser humano y es el que en realidad conserva la estructura energética del cuerpo físico, actuando como una especie de molde, donde todo lo que sucede en el cuerpo físico tiene antes, recuerden esto, antes una correspondencia en el etérico. Ustedes, si no pueden comprender esto, no se dan una idea de todo lo que les estoy enseñando de un modo sutil y entre líneas. Cuando puedan discernir todo lo que les estoy diciendo, se van a dar cuenta del aprendizaje extremadamente importante que les estoy dando. Es como los viejos grimorios donde te daban una fórmula, ¿sí?, muy rebuscada, que para quien no esté atento no iba a sacar el aprendizaje como tal. Lo que estoy manifestando ahora es exactamente lo mismo. No estoy solamente filosofando, estoy enseñando cuestiones incluso prácticas, sin dar la parte práctica. Pero para eso tenés que estar atento a lo que estoy diciendo, ¿ok? A ver, todo lo que sucede en el cuerpo físico tiene justamente antes una correspondencia, como bien manifesté, en el etérico. Las enfermedades, los bloqueos energéticos, las emociones reprimidas e incluso las entidades parasitarias o adheridas, comúnmente llamado como larvas astrales, afectan primero al cuerpo etérico,
donde antes de manifestarse en lo físico es donde esto evidentemente se queda anclado, ¿sí? Dichos seres se quedan anclados al cuerpo etérico y luego esto trae como consecuencia situaciones en la materia como tal. Por eso justamente hay muchas técnicas magistas o esotéricas de sanación. El trabajo se realiza primero sobre el cuerpo etérico. Y recuerden, una limpieza no es lo mismo que la quita o el quiebre de un servicio. Esto yo ya lo manifesté. No es lo mismo una limpieza que un trabajo de quiebre, ¿sí? O de exilio de un servicio brujeril, si se quiere, como tal. ¿Ok? Y estas pequeñas, entre comillas, limpiezas puede hacerse a través de baños, del pase de ramas, del pase de manos, una cuestión de índole energética, de visualización. Pueden utilizar símbolos mágicos o incluso proyecciones mentales específicas para trabajar de este modo, ¿sí? El éter justamente también es importante en la conformación de ciertos tipos de rituales colectivos o de alta intensidad. Cuando varias personas entrenadas operan básicamente juntas en un espacio ritual, claramente, en una cámara ritual, la sinergia entre sus cuerpos etéricos puede generar un campo común básicamente de éter que potencia justamente los resultados. Y este campo compartido es lo que permite básicamente que en los ritos grupales se puedan abrir portales. ¿Puede uno solo abrir portales? Por supuesto que sí. De hecho, estoy queriendo hacer un video para lo que es el servicio de la membresía más alta, lo que es el servicio del sistema de izquierda, donde se enseña a hacer justamente la apertura de portales. Obviamente la apertura y el cierre. Pero como es algo tan serio, sí, y tan complejo y tan peligroso, obviamente me estoy tomando todavía mis recaudos. Tengo que hacer un video largo de 1 hora, hora y media o 2, donde tengo que explicar absolutamente todo para justamente publicar, al menos justamente en la membresía, pero no importa, está publicado, un material como ese, ¿ok? Sus fines, sus pros, sus contras, etc. Pero bueno, ya veré si lo subo. Volviendo nuevamente al tema del día de hoy, en lo que es este campo básicamente compartido, si es lo que permite justamente en los ritos que justamente se puedan abrir portales, aunque uno también puede hacerlo en forma individual y generar justamente manifestaciones físicas o también incluso básicamente realizar invocaciones más complejas que serían más o menos inestables si se hicieran de manera individual pero en forma inexperimentada. El control del campo etérico común es un conocimiento reservado a quienes han pasado por una preparación más profunda, que han estado por lo menos 10, 15, 20 años dentro de una orden o practicando en forma autónoma. Puede ser enseñado a través de una teofanía o una manifestación física de algún espíritu, un daimon, un ángel, un jinn o algún que otro muerto. Esto ya es mucho más raro. Y ya que su mal manejo justamente puede dar lugar a desbalances severos o incluso a fracturas básicamente energéticas. Incluso un templo o una cámara ritual puede quedar fragmentada en la realización de una situación como esta que no se sepa llevar a cabo, y luego levantar un quiebre de una cámara ritual o de un templo, lo que sea, conlleva muchísimo esfuerzo y muchas veces, depende de la línea de culto, muchos gastos también. A ver, en cuanto al uso del éter de entidades espirituales, este también es posible, sí, y ha sido más o menos documentado en varias escuelas ocultistas. Algunos espíritus, por su naturaleza o jerarquía, pueden ser parte de su éter para propósitos específicos. Y con esto estoy respondiendo justamente a uno de ustedes que me había preguntado respecto a esto, si puede utilizar energía de algún espíritu para cuestiones similares. Bueno, la respuesta es que sí. Ya está respondido. No recuerdo el nick de la persona que me había preguntado esto, pero ya está respondido, ¿sí? Ya que está, aprovecho justamente a hacer mención. Y esta sesión no es gratuita ni casual, suele darse en el marco de un pacto habitualmente, ¿sí? De una alianza ritual o un acuerdo, ¿sí? Y esto evidentemente a través de una petición, ¿sí? Formal y ceremonialmente correcta. Y el éter básicamente con espíritu, sede, puede ser utilizado como combustible energético, esto ya lo saben, especialmente los magistas más viejos, como vehículo de proyección o como medio de enlace entre lo que es el mundo espiritual y el plano físico o terrenal,
¿sí? Básicamente nuestro plano. Por ejemplo, a ver, en algunos trabajos de manifestación material, como bien manifesté hoy, ya sea manifestación visible, teofanía y demás, el espíritu no solo actúa como intermediario, sino que aporta en este caso parte de su éter para condensar la forma deseada en el plano astral. Por eso, allá que está claro, mucha gente cree que puede hacer aparecer un demonio, un ángel, un djinn, lo que sea, en este plano terrenal. Poder sí se puede, sí, pero el espíritu primero tiene que estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque el espíritu tiene que gastar un caudal de energía propio del espíritu abismal, ¿sí? Y ahora yo te pregunto a vos como magista, ¿para qué vas a hacer algo como eso? Tiene que ser algo extremadamente justificado, ¿sí? Pero muy justificado para que puedas pedirle, o en su defecto obligar, porque hay medios para hacerlo, a un espíritu que se haga en forma visible dentro de lo que es la cámara ritual como tal. ¿Para qué? Si el espíritu puede comunicarse de otros modos y tener un acuerdo con vos de otros modos, ¿para qué querés una manifestación visible? Básicamente el opus magnum, ¿no? Ya he hecho también material de ello en el canal. Nosotros buscamos un resultado. Ya lo otro por ahí una cuestión de ego, de decir, oh, yo, el gran mago, etcétera. Pero no tiene un uso, ¿sí? O en su defecto, si lo querés hacer una vez en tu vida, como para decir lo hice, bah, si el espíritu está de acuerdo y cede, bueno. Pero ya más de eso, no. ¿Se entiende? Porque no tiene, no amerita. Ojo, yo estoy hablando desde mi punto de vista, ¿ok? Otra vez, volviendo al eje temático. A ver, existen justamente prácticas donde el éter de la Tierra, y esto hago ya que está enlazo o linkeo el tema del que también quería hablarles, que era que la energía telúrica del planeta Tierra hace énfasis justamente en esto, ¿sí? De hecho es básicamente esto, ¿sí? O de lugares específicos. Esto es utilizado justamente como sustancia mágica, ¿sí? La energía telúrica es utilizado como combustible para, ¿ok? Y en algunos puntos del planeta, por su composición energética y su historia ritual, contienen justamente concentraciones elevadas de éter. Estos lugares, conocidos como sitios de poder, pueden ser básicamente utilizados como centros rituales, y su éter puede ser recolectado, almacenado, condensado y dirigido mediante técnicas de geomancia, por ejemplo, o magnetismo ritual o de anclaje ceremonial. Como bien digo, todo esto viene... Mucha gente piensa que yo solamente durante estos 29 años hice lo que es la línea de culto mortero. Incluso personas muy allegadas a mí, yo no les hablé de que hacía ocultismo. Mucha gente cree que yo solamente estaba en lo que son los cultos morteros como tal, que por un lado me benefició, sí, porque lo mantuve siempre muy en secreto, ¿sí? Y todo esto les estoy hablando de la experiencia, y por eso yo siempre hago énfasis que ningún canal, porque al menos yo no lo he encontrado, pero ningún canal les va a hablar de este modo de la experiencia práctica de un magista de 29 años. Y a lo que voy es que no es que yo sea más importante que alguien, no lo soy, yo soy igual que cualquier otra persona, totalmente igual. Solamente comencé antes en esto, punto, nada más. Y tengo una experiencia real, ¿sí? Ustedes pueden corroborarlo a través de los presentes audios, incluso en la membresía, donde me van a ver a mí en la cámara ritual explicando y un montón de cosas más. Obviamente es el sector pago, que ya lo estoy por actualizar, ya tengo material para actualizar todas las membresías, ¿ok? Tengo que subirlo nada más, así que ténganme un poquito de paciencia, por favor. Como bien manifestaba, todas estas cuestiones que estoy manifestando son enseñanzas que no van a encontrar en otro lado, las van a encontrar solamente acá, ¿sí? Así que bueno, como bien les decía, a través de la geomancia, el magnetismo, ¿sí? Ritual y el anclaje ceremonial, es como se puede trabajar con lo que es la energía telúrica propia del planeta Tierra, ¿sí? El éter justamente terrestre, a diferencia del humano o del espiritual incluso, posee una vibración mucho más lenta, pero justamente es también a la vez más densa, por lo cual es útil para trabajos que requieren estabilidad, duración y condensación. Desde el punto de vista del sendero ocultista, el éter es aceptado y trabajado básicamente en múltiples tradiciones. En la alquimia es el agente que une el azufre, la sal, por ejemplo, y el mercurio.
A ver, en lo que es la magia ceremonial como tal, dado que el canal es de magia ceremonial, es la sustancia invisible que permite, por ejemplo, que un sello, un símbolo o una palabra tengan efecto más allá del papel o del sonido. En el esoterismo cabalístico, por ejemplo, el éter se relaciona con los planos más altos del árbol de la vida, sirviendo básicamente de vínculo entre las sefirot superiores y también los inferiores. En la tradición tántrica, si mal no recuerdo, no es una línea que yo estudié en profundidad, pero tengo que tocar también, yo tengo que tocar un poco. El magista tiene que saber básicamente de todo, pero profundizar en aquello que le sirve, ¿sí? Pero el magista tiene que ser digno de ser magista, de ser un mago, por lo cual tiene que saber mucho de todo, pero profundizar en sus propios ritos del arte, ¿sí? Entonces, como bien manifesté en la tradición tántrica, el éter básicamente es uno de los tatuás, justamente, y es considerado la raíz de todos los otros elementos. Sin embargo, existen también tradiciones donde el éter no es mencionado explícitamente, o donde su uso básicamente no es un uso central, ¿sí? Y en prácticas mágicas más pragmáticas, si se quiere, como ciertas ramas de la brujería popular o el chamanismo tribal, el éter puede justamente no ser conceptualizado como tal, ¿sí? Aunque sus efectos sean percibidos y utilizados, ¿sí? Esto no invalida su existencia, sino que señala para su reconocimiento y tratamiento justamente, y varían según el lenguaje, la cosmovisión y también los métodos de cada sistema esotérico. En cuanto a sus ventajas, y el éter permite trascender las limitaciones materiales del rito. No depende básicamente de herramientas físicas ni de ingredientes, tampoco depende de soportes externos, y es suficiente la intención clara, el enfoque mental y la capacidad de percepción para trabajar con el éter como tal, o en su defecto con la energía telúrica. Además, justamente, al no estar limitado por el espacio ni el tiempo, el éter permite operar a distancia, influir en personas o eventos remotos, o establecer comunicaciones con planos claramente superiores, también inferiores, sin necesidad de desplazamiento físico como tal. Y en contrapartida, sus desventajas radican en la sutileza, justamente, y al no ser tan fino puede ser fácilmente alterado por pensamientos desordenados, si se quiere, emociones inestables o campos electromagnéticos no controlados. Además, el operador que trabaja con el éter debe básicamente haber estabilizado sus propios cuerpos sutiles, ya que de lo contrario corre el riesgo de disociación, de desgaste energético o incluso de, por así decirlo, una especie de interferencia por parte de entidades no deseadas, ¿sí? Y el éter justamente también puede ser manipulado por otros. Si el magista no está bien anclado o protegido, puede ser víctima de ataques etéricos, es decir, agresiones energéticas dirigidas a su cuerpo sutil con el fin de debilitarlo, confundirlo o incluso dañarlo. Pero para esto tenés que ya ser un magista bastante potente para dañar a otro magista, ¿sí? Puede ser que dañen a un hechicero, a un brujo, etc. Pero de un magista a otro magista, y se tiene que tener básicamente 10, 15, 20 años más, si se puede, trabajando en esto para hacer mella, si se quiere, al menos en ese área en particular, ¿sí? El trabajo con el éter requiere entrenamiento específico, paciencia, que es lo que justamente casi nadie tiene. Todos quieren trabajo y quieren resultados básicamente espontáneos, y hay muy pocos trabajos que tienen resultados en 10 o 15 días, 20 o en menos de un mes. ¿Los hay? Por supuesto que hay, pero hay que saber trabajarlo y la carga debe ser abismal. Me disculpan. Y no es justamente esto una fuerza que pueda ser manipulada con ligereza ni sin preparación. Sin embargo, cuando se la conoce, se la comprende básicamente, y si obviamente se la termina dominando, el éter justamente se convierte en una de las herramientas más poderosas del arsenal ocultista del mago como tal, y permite unir justamente lo visible con lo invisible, lo material con lo espiritual, y también obviamente otorga al magista la posibilidad de intervenir en la realidad desde niveles muy profundos. Síntesis, como siempre manifiesto, ¿sí? Un corolario. El éter actúa como nexo entre planos,
mientras que los otros elementos tienen funciones específicas: tierra para lo físico, agua para lo emocional, aire para lo mental y fuego para la alquimia como tal, ¿sí?, o lo transformativo. El éter permite que estos aspectos trabajen al unísono, básicamente, ¿sí? En operación mágica bien estructurada, es justamente el éter el que asegura que todos los componentes rituales estén sincronizados y que la voluntad del operador se proyecte de forma básicamente clara hacia su objetivo. Sin éter, la magia carecería de coherencia interna, y con éter, cada palabra, gestualidad y cada símbolo cobran sentido, dirección y, evidentemente, o por decantación, poder. El ocultismo es así, es muy amplio, tiene cosas muy hermosas por conocer y aplicar, ¿sí? Y el conocimiento y el dominio del éter, por tanto, es uno de los grados más altos, ¿sí?, del sendero ocultista. No se alcanza por lectura ni por técnica, sino por práctica, contemplación y transformación interna. Quien aprenda a sentir el éter y canalizarlo o emplearlo correctamente, justamente adquiere la capacidad de intervenir en los planos más profundos de la existencia, de alterar la realidad desde sus cimientos y de establecer, al menos desde mi punto de vista, contacto directo con las fuerzas primordiales que rigen básicamente el universo como tal, conforme nosotros, según nuestra propia conciencia humana, o nuestra capacidad limitada de conocimiento que tenemos actualmente como ser humano. Una vez que desencarnemos, eso es otra cosa. Pero por el momento estamos limitados por nuestro cerebro como tal, ¿sí? Y el éter es, en última instancia, la sustancia básicamente del espíritu, la matriz de lo mágico y el alma secreta de toda operación ritual, mágica, espiritual, verdadera. Rito del arte. ¿Ok? Este es mi punto de vista respecto a todo esto que le acabo de manifestar en relación o en vinculación al éter como tal. Espero que el material de todo esto que he manifestado a través del conocimiento, de la práctica, de ya con 29 años cumplido en el ocultismo como tal, cosa que tenía en secreto para mucha gente, espero que les sirva. Espero que los ayude a meditar, a reflexionar y a través de la reflexión, de la observación, ¿sí?, del uso del criterio, saquen justamente aprendizajes de todo esto, porque he hablado de todo un poco. He hablado entre línea y he hablado en forma directa, he manifestado cómo se puede utilizar, en complemento con qué, para qué, servicios de sanación, servicios de execración, etc. Realmente este audio les ha aportado mucho para quien sepa escuchar. ¿Ok? Recuerden que el canal es como un grimorio, y por ahí incluso preguntas que se le vengan hoy a la mente se les va a responder a ustedes con quizás algún audio o audiovisual, un video como tal del área de la membresía, con alguno de los primeros audios del canal, ¿sí? Entonces quizás preguntas que se le vengan a ustedes con alguno de los primeros audios del canal se respondan con uno de los últimos audios del canal, y preguntas que se le vengan con alguno de los audios últimos del canal, como puede ser este, se están respondiendo con alguno de los audios primeros del canal, por lo cual el canal es como un grimorio. Lo que te genera una pregunta acá lo vas a encontrar allá, en el fondo del todo, en alguna parte de esta biblioteca auditiva. Allá vas a encontrar la respuesta, y lo que allá te genera una pregunta, la respuesta la vas a tener quizás acá. Así que tienen que recorrer todo el canal, y créanme que el canal les está enseñando muchísimo, gente, ¿está? Así que nada, como bien manifiesto, el canal es un legado para mi hijo. Lo hice con ese fin, pero también es un legado para todos y cada uno de ustedes. ¿Ok? Les mando un abrazo grande. Espero que esta exposición, si se quiere, les sea de utilidad, ¿sí?, tanto para la filosofía, para el análisis, para la crítica propia, quizás de conocimientos propios que ustedes tengan, y que decanten, ojalá así sea,
en cuestiones prácticas que puedan ustedes aplicar, valga la redundancia, en sus propios ritos del arte, ¿sí? Estaré actualizando material del área de la membresía en esta semana, posiblemente hoy o mañana pasado, y estaré subiendo por lo menos 2 o 3 videos dentro de lo que es cada área de la membresía, ¿sí? Que es el sector pago, donde ustedes acceden. De hecho, el video anterior a este está explicado cómo pueden acceder a dicho área. Incluso tienen el link donde ustedes presionan y ya tienen las opciones de a qué área de la membresía pueden acceder, ¿sí? Obviamente mediante el pago que YouTube les va a requerir. ¿Ok? Gracias a todos por confiar, gracias por estar. Ya que está, hago chivo, como decimos en Argentina, tienen el área de membresía, les sugiero que ingresen. Sé que por ahí conlleva un gasto, pero las enseñanzas que van a tener ahí no las van a tener en ningún otro lugar, y es una enseñanza que les va a perdurar por el resto de sus vidas, por lo cual la inversión, aunque hoy parezca quizás un poco elevada o mucho para algunos, literalmente, y viéndolo desde ese punto de vista, que la enseñanza les va a perdurar por el resto de sus vidas, incluso lo pueden transmitir a sus descendientes. Realmente el pago es efímero y es mínimo o insignificante por el valor que esto conlleva. ¿Ok? Así que nada, espero que sepan aprovechar el canal. Les mando un beso grande, un abrazote muy grande para todos y cada uno de ustedes, desde el país que me estén escuchando. ¿Sí? Ustedes saben que, como dicen, creo que en México dicen, no tengo pedos con nadie, ¿sí? A mí me caen bien todos, no importa si son de México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Cuba, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia. Para mí son todos hermanos, somos todos latinos, ya sea de Centroamérica, Sudamérica o Norteamérica. Para alguien que me esté escuchando también quizás en España, incluso ahora que está en el tema de los que son, que pueden hacer el uso de colocar básicamente todo aquello que yo digo en el idioma propio de cada país. Seguramente me pueden estar escuchando, no sé, en China, ¿sí? Y están leyendo en chino lo que yo estoy hablando en español latino, ¿se entiende? Así que para todos ustedes que me estén escuchando, gracias por estar, gracias por acompañar, gracias por consumir el material del canal, gracias por el apoyo. Y recuerden que el canal no es nada también si no están ustedes ahí del otro lado, ¿sí? Yo acá aporto mi grano de arena y ustedes están allí. Así que nada, esto es un ida y vuelta. Gracias a todos por interactuar siempre, comentando, dando like, estando. Y yo acá quizás aportando lo poco o mucho que pueda brindarle a todos ustedes. Así que nada, acá les habla Daniel desde Buenos Aires, Argentina. Para todos ustedes. Gracias a todos, un abrazo grande. Estudien desde la práctica, no tanto desde el libro. No sugiero libros habitualmente, pero usen el criterio, usen la razón, usen la fase analítica de su cerebro, organicen un protocolo, lleven adelante un ritual, fíjense en los resultados y en base a esos resultados ustedes estudien de esos resultados, ¿sí? Y ahí justamente a través de la praxis, una cuestión empírica, van a aprender y avanzar en este camino. ¿Ok? Así que bueno, no los aburro más. Muchas gracias nuevamente a todos por estar. Y bueno, dejo un pequeño saludito a unas personas, ¿sí? A Mai de Colombia, a Carlos de Venezuela, a Ernesto por allá que está en Estados Unidos. Acá una persona que apareció de vuelta acá en mi vida, ¿sí? Jessica, que es acá también de Buenos Aires, un cordial saludo para ella. Nada, aquellos con los cuales cada tanto me comunico, también para Rosita de Perú. Y Rosa, tenemos que hablar, ya vamos a hablar, espero que hoy, mañana, a ver si te mando un mensaje, tenemos que hablar de cuestiones importantes. También un mensaje para vos, Rosita, de Perú, siempre tan cordial, tan amena a vos, así que muy agradecido por tu respeto. Y nada, saludo para todos y cada uno de ustedes. Y nada, no los aburro más, discúlpenme que me extienda tanto, pero nada, como viejo que soy, a los viejos siempre les gusta hablar. Así que nada, será hasta la próxima, un abrazo y bueno, gracias a todos. Bye bye.